Nítido, ahora sí, ya estamos grabando y ya puedo hacer todo lo que tengo que hacer. Ok, ese libro, Sightseeing, es muy bueno, es un libro como cortito así, y va de ejercicios muy fáciles, pequeñas meloditas, es decir, es para hacer primera vista básicamente, para trabajar solfeo, ¿no? Pequeñas meloditas más sencillas y ahí va complicándose en cuanto a ritmo y en cuanto a melodía, ¿no? A medida que va avanzando el libro. Para leer música contemporánea, hay un libro muy bueno de solfeo de Ernesto Cordero, es un compositor puertorriqueño, que es puramente música contemporánea, es decir, no son cositas fáciles de tercera mayor, tercera menor, no, son cosas, brincos raros y va, es un poquito raro. Entonces, eso para la música contemporánea es un libro con el que he trabajado y es bueno, difícil, pero bueno. Pero después mis hijos no se compliquen con libros ni nada, cualquier cosa, la cosa es leer. Cuando ustedes cojan una partitura, intenten leerla a primera vista primero. Les va a costar la vida, pero inténtenla. Cojan por ejemplo, la referencia de la primera nota, toquen la escala, la escala que sea, ¿verdad? Toquen su escala, toquen los acordes básicos de esa tonalidad, primero, quinto, cuarto, primero, después pueden explorar con la sensible, la séptima mayor, séptima menor, para que cojan el color de la tonalidad y después paren y entonces ya después empiezan a leer a primera vista, inténtenlo y vayan por intervalo lo que estamos hablando, es decir, ustedes cogen y aquí esto es una tercera menor, vamos a tercera menor, mami, tercera menor, y ahí van leyendo, les va a costar al principio, pero ya después se va haciendo más fácil y más rápido y lo van haciendo más seguro, es decir, ya ves, hay momentos que no hay ni que pensar tanto, es como que ya va saliendo más natural, pero cualquier cosa para leer, no tiene que ser nada específico, cualquier cosa. Evidentemente no empiecen con un list, voy a coger aquí esta partitura de lista a leer la primera vista, un Rachmaninoff, no, sí, pueden coger algo sencillo, una cosita de niño, cositas de niño que son más fáciles, más tonales, y por ahí van incrementando la dificultad, sí, pero eso es cualquier cosa. Que cojan para leer y traten de leer la primera vista. Y eso es lo que yo hago. Yo primero ubico la nota de inicio, ubico la tonalidad, la escala, los acordes fundamentales, me hago una idea del color y ya entonces ahí empiezo a jugar con los intervalos, que sale perfecto de un principio, no, pero lo intento. Si hay una pista también, porque por ejemplo muchas audiciones, yo he hecho muchas audiciones donde te ponen a leer primera vista, ¿no? Y lo que hacen, por ejemplo, donde yo he audicionado y me han exigido primeras vistas, hay un pianista y ese pianista puede ser que toque como un acompañamiento, que siempre eso es una maravilla, porque si estás oyendo la armonía te lleva a la nota, es decir, es como que la misma armonía te va guiando hacia más o menos lo que viene, ¿no? Y nadie te va a poner a hacer una audición de primera vista, por ejemplo, con algo contemporáneo, no sé que estés audicionando para una ópera contemporánea o una cosa, tú sabes. Pero más bien son cosas tonales y eso, y esto te va ayudando. Así que nada, vamos a comenzar con la clase que ya estamos básicamente todos conectaditos. Pero la cosa de esto, miren, el solfeo es pesado para todo el mundo, es decir, dominar el solfeo, la teoría, es pesado. Es un trabajo como digo yo, de building blocks, es como un Lego, ¿verdad? Que hay que ir construyendo esa construcción puede ser tediosa, ¿verdad? La cosa es hacerlo, es tirarse. Yo estoy tratando, y mi marido se me oye diciendo esto me mata, porque él es el que me lleva impulsando. Tuve un maestro cubano que él ha hecho un app para estudiar solfeo, que es genial, pero es genial. Y de hecho fue lo que a mí en mi última carrera, además de esa maestra que tuve que me ayudó muchísimo en cuanto a truquitos y cositas que me hizo fácil la vida, ese app, había que completar varias horas, ¿no? Una serie de horas semanales trabajando con ese app. Y el app es genial. Y mi esposo siempre ha querido que yo sea como una embajadora de ese app fuera de esa universidad, de ese conservatorio, porque él vio lo que me ayudó a mí. Entonces me dice, y yo creo en el app full.
Entonces, una de las cosas en los proyectos que tengo es ver si yo te puedo traer ese app aquí a este país, ¿no? Eh, y ver si podemos conectarlos con las universidades que den música, porque bueno, hay que pagar una membresía, que es una estupidez, porque si uno no lo hace para hacer dinero, es decir, es una tontera la membresía. Y más, si estás en la universidad es la que paga la membresía y le da el acceso a sus estudiantes a nivel gratuito, ¿no? Entonces, eso es uno de mis proyectos, ver si yo traigo esa herramienta de trabajo aquí al país, porque es genial, es una vaina de verdad, el tipo está pasado, es otra cosa. Y es teórico, es decir, es compositor, es profesor de teoría, que es un monstruo. Entonces, eso es uno de mis proyectos. Vamos a ver si lo logramos. Y por lo menos yo quiero empezar usándolo en mi estudio, porque en mis planes de crecimiento yo quiero dar clases de solfeo aquí en el estudio, porque veo la carencia y la necesidad. Y lo que quiero empezar usándolo con mis estudiantes, ¿no? Ese app, que es una maravilla. Así que, pero es ponerse a hacerlo, ¿entiendes? Aún con el app puede ser una maravilla, pero si no te sientas a trabajar con el app y a practicar ese ejercicio, no, se queda ahí el app, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar con la clase, voy a dar el sharing al documento. Ok, y yo empecé a marcar cuando empecé a leer y bueno, cuando anoche, yo tengo el libro, tengo dos versiones del PDF, uno limpio y uno todo marcado por mí con cosas que me interesan y notas, pero este es el limpio. Entonces, yo anoche empecé a marcar, pero preferí ir marcando con ustedes, paré de marcar en la primera página, para ir marcando con ustedes lo que yo quiero resaltarles, para ver si cuando yo marco son amarillos, se les mete en la cabeza y se les graba bien. Porque si son cosas que yo leo, yo digo, wow, ¿verdad que esta señora dice cosas y que yo estoy completamente de acuerdo y la que yo se lo digo a mis estudiantes y mis estudiantes lo van a reconocer, ¿no? Lo tienen que reconocer cuando se lea y cuando se hable. Entonces vamos allá, estamos en el capítulo 4 y dice Enhancing Tone Quality, es decir, mejorando la calidad del timbre, ¿no? Del color. Aquí tone se refiere más bien a color de la voz, ¿verdad? Entonces dice timbre, que sería timbre en inglés, el timbre, vamos a decirle timbre, se refiere a la calidad del tono en la música. Y tono, acústicamente, la calidad del tono se compone de dos partes. El tono fundamental, que es la frecuencia más baja de un tono, y la alta frecuencia, que son los armónicos, ¿no? Los overtones. Ya saben, cuando emitimos cualquier tono, ya sea en un instrumento o con la voz, no solamente si el tono está bien emitido, va a tener armónicos naturales, ¿verdad? Que los armónicos son como frecuencias que se desprenden de ese tono fundamental, que es el más grave, y se van desprendiendo. La clase pasada hablamos un poquito de los subarmónicos, que son los graves, eso, ¿verdad? Los que se desprenden hacia abajo. Entonces, el vibrador, que son las cuerdas vocales, crean el tono fundamental. Y los overtones, ¿cómo traduciría eso? ¿No? O los armónicos, ¿no? En español lo conocemos como armónicos. Y los armónicos se producen cuando esta vibración como que pone en orden las moléculas del aire en los resonadores, como que ubica las moléculas de aire en los resonadores y mientras que se están moviendo, ¿verdad? Es como una vibración que se está moviendo, el aire se está moviendo constantemente y las cuerdas emiten un tono fundamental y ahí en esa vibración de aire en los resonadores es que se crean los armónicos, ¿verdad? Una voz resonante, vamos a decir que resuena precisamente, ¿no? Rings, como que, ¿cómo traduzco eso? Sí, como que resuena porque los armónicos en los resonadores humanos dan color y amplifican el tono fundamental. La calidad del tono se puede describir en términos de colores, ¿vale? Yo siempre a mis estudiantes les hablo esto de color, porque tono es como que no me dice mucho, ¿vale? Es un tono, ¿sabes? Pero cuando uno dice color, ya es como que, te está hablando de otra cosa, ¿vale? Es como que te evoca algo ya diferente. Entonces, como brillante, oscuro,
cálido, un tono, cuando uno escucha una voz que uno dice, wow, qué voz más cálida, ¿no? Qué voz como que me acaricia, ¿no? Clara o brillante. Brillante lo dice como de dos maneras, bright and brilliant, ¿no? Yo diría que vamos a decir, de lo que yo entiendo aquí, el bright sería, bright sería brillante, pero brilliant sería más como una persona que tiene mucho metal en la voz, ¿no? En español le decimos así, cuando una persona tiene mucho metal en la voz, ay, que la voz viaja, es decir, que la voz tiene esas altas frecuencias y viaja, eso no tiene nada que ver con que seamos sopranos o que seamos mezzo, alto, tenor o barítono, no tiene nada que ver, ¿vale? El chiaroscuro es una palabra italiana usada para describir el color, el timbre. Y el chiaroscuro, precisamente claro, oscuro, se refiere a las cualidades de oscuridad y de brillantez, de claridad. Mira, qué chiaroscuro, es que es la palabra en italiano. Claridad, brillantez y claridad son dos cosas diferentes. Ahí es donde está un poquito más clara la cosa, ¿no? Porque tiene riqueza y brillantez, este tipo de color, de tono, se considera como que está bien balanceado. El sistema de resonancia de la voz humana contiene una serie compleja de espacios como de contenedores de aire en la cabeza y en el cuello, a los que nos referimos como el tracto vocal. El tamaño, la forma, la apertura de cada individuo, de esas cavidades a nivel individual, afectan la calidad del color, la calidad del tono de la voz, como también la textura de cada resonador. Entender cómo tu sistema de resonancia, cómo funciona tu sistema de resonancia, te va a ayudar a que amplíes tu rango, los colores de tu rango vocal y a cantar más expresivamente. Vamos a decir que el despertar a cómo se siente y suena una resonancia apropiada te va a ayudarte a que tu voz se mueva y viaje mejor y fluya con facilidad. No voy a comentar lo voy a dejar para ahorita, porque ahorita ya va a seguir hablando de algo que nos va a llevar a los ejercicios de Hear and Sing It, no sé, de la semana pasada, no, de la semana antepasada, ¿vale? De la semana 2. Entonces aquí tenemos como vamos a decir que el perfil del tracto vocal, vemos que está el paladar duro, ¿verdad? Que es el cielo de la boca. Tenemos el paladar blando, que es lo que se levanta cuando bostezamos o cuando cantamos, ¿verdad? Que queremos crear ese espacio ahí atrás para cantar. Tenemos la faringe, que es este espacio aquí. Tenemos el hueso hioideo, tenemos la epiglotis, que es lo que se cierra para que no nos baje líquido por la tráquea. Tenemos la columna vertebral, el esófago, el cartílago cricoide, de lo que hablábamos la semana pasada, el cartílago tiroide, las cuerdas vocales falsas, que también hablábamos de ellas la semana pasada. Encontré un video buenísimo. Déjame ver si lo vuelvo a encontrar, porque no se lo mandé ni lo subí en ningún sitio en ese momento. Pero increíble, es un estudio con una cámara de un cantante muy versátil, un hombre muy versátil, y produciendo como distintos sonidos. Increíble cuando hablábamos de esto, del canto, sobre todo de lo que le llaman los screams y estos growls intensos en el rock and roll, cómo se activaban las cuerdas vocales falsas y era lo que más vibraba. Es decir, como que se activaban tanto que no se veían las cuerdas vocales reales. Era todo, es decir, se cerraban completamente y empezaban a dar ahí golpes una con la otra, y es lo que pasa también en lo que hablábamos cuando estos monjes tibetanos o tailandeses hacen estos sonidos súper mega graves, o los cantantes de tuba. No sé si vieron todas esas cosas de las que hablamos la semana pasada. Hay videos buenísimos, buenísimos. En fin, pues las cuerdas vocales falsas son las que se activan ahí, y son como dos,
literalmente como se ven, son como dos protuberancias de carnecita, ¿verdad? Que están por encima de las cuerdas vocales y lo que hacen, ellas están, cuando cantamos normal, ellas están básicamente relax, pero cuando provocamos ciertos sonidos ya más, vamos a decir, que tienen un poquito más de intensidad, entonces lo adecuado es activarlas y que ellas lo que hacen es pasa más aire por ahí y en realidad la vibración se está produciendo más allá arriba, no tanto en la cuerda vocal. Por eso es que estos cantantes después hablan normal, incluso muchos tienen voces hasta finas, es decir, no tienen voces así, no, tienen vocecitas así que cuando hablan tú dices, pero no tiene nada que ver esa voz con la que produce, ¿no? Cantando esos géneros ya de más de rock duro y esto, ¿no? Entonces tenemos el cartílago tiroides, que también hablábamos de él, las cuerdas vocales, ¿verdad? Y después tenemos aquí también el cartílago cricoide, que acuérdense que el cartílago cricoide contaba de dos partes. Y tenemos la tráquea, que está aquí, Así que ahí tenemos un poquito el dibujo ya a nivel de dónde está ubicado cada cosa. Cuando hablamos de la orofaringe, es cuando se levanta el velo del paladar, ¿verdad? Que el velo del paladar, que es esto que está aquí, el paladar blando, se levanta y se pega arriba, creando ese espacio vacío allá atrás. Ahora que yo hablo, ese velo del paladar está relajado, no me hace falta levantarlo para nada. Pero o cuando bostezamos o cuando tenemos náuseas, fíjese, a mí, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar canto lírico, que claro, cuando yo llegaba iba subiendo cada vez a los agudos y sobre todo a los sobreagudos, mi profesora me pedía, levanta el velo del paladar y a mí me daba, yo soy muy propensa a la náusea y a mí me daban náuseas. Es decir, era enseguida, y yo me acuerdo que en ese momento me frustraba y yo decía, Dios mío, ¿cómo se va a decir que voy a cantar un sobreagudo y de pronto me dé una náusea? Es decir, ¿cómo yo prevengo eso? Y mi maestra me acuerdo que me dijo, no te preocupes que te vas a acostumbrar, ¿no? Ya evidentemente no me da náusea, pero... ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene una arcada, claro, al estar subiendo, vaya, o cuando uno está enfermo y va a vomitar, al subir el líquido del estómago, ¿no? Que el cuerpo tiene que expulsar, pues esto se levanta y crea ese espacio para que todo eso pase por ahí. Por eso es la posición también de náusea, de bostezo, y es la posición correcta para cantar cuando vamos a cantar, sobre todo notas agudas, y creamos este espacio que esto se queda abierto, esto se pega aquí arriba, esto se queda todo abierto, y entonces creamos ese espacio de la orofaringe, ¿no? Relajamos la lengua, bajamos la lengua relajándola, y se crea un espacio grande de resonancia que se llama la orofaringe. Entonces, los resonadores. Tu sonido vocal es el resultado de muchos factores, incluyendo, esto me pareció genial, porque es algo que yo he observado, incluyendo familiar, social y regional, influencias regionales. Esto es curiosísimo. Yo que he vivido en varios lugares y me he movido con gente de distintas nacionalidades, ¿no? Es curioso cómo cada pueblo y cada región tiene un tono para hablar. Es muy, muy curioso. Cuando yo me mudé a los Estados Unidos me llamaba la atención lo alto que hablaban las americanas y lo nasal. Es decir, las americanas, hello, hi, how are you? Ellas hablan así, los americanos hablan así. Es decir, es muy curioso. Es decir, pero ya después, fíjense, cuando empecé a relacionarme y a conocer, claro, cuando yo llegué a los Estados Unidos un poco perdida, más en la comunidad latina, ¿no? En Miami, comunidad cubana, latina, en fin. Pero cuando empecé ya a moverme, a expandirme fuera de esa comunidad, empecé a conocer, es decir, empecé a escuchar la diferencia de hablar y la diferencia del color y cómo, dependiendo la etnia, era un color común. Las americanas gringas, las rubitas de ojos azules, bueno, sí, las que ahora llamamos como gringas, ¿no? Hablan así, ¡ay, hello! Sí, ay, no. Hablan súper chillón, súper chillón. Pero, por ejemplo, la etnia y los afroamericanos tienen otro color de voz, completamente diferente. Ya no hablan tan así, tan chillón. Tienen un color, incluso que se refleja en su música, en su manera de cantar, un color mucho más abierto, mucho más rico, mucho más amplio en cuanto a color de voz, e incluso hablando, ¿verdad? Después, igual, cuando llega a España y a Europa, hay como un color y una manera de hablar, y cuando uno oye la música del lugar, es curioso cómo se va, es decir, cómo a nivel familiar y social y regional
hay colores de voz. Eso es increíble. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, yo reconozco música cubana. Yo puedo oír un artista que no conozco, ¿verdad? Y cuando lo escucho, yo digo, eso me suena cubano. Si es una mujer, digo, tenemos como un color y una manera de frasear y una cosa que, digo, eso es cubano, eso es cubano. Es decir, rápido, lo puedo reconocer. Es una cosa muy, muy, muy curiosa, ¿no? Y también el tamaño y la forma de tu laringe y de tu tracto vocal. Si todo eso determina qué color van. Por eso digo que no es tanto, cuando hablábamos también, me acuerdo de unas clases pasadas, del peso y todo esto, que la voz no depende tanto del peso ni nada. Es decir, depende más del tamaño de tus cuerdas vocales y el tamaño de tu laringe, básicamente, ¿no? Y también, miren qué curioso, ahora me vino también, en distintos lugares, en Estados Unidos, en el mundo lírico, ¿no? En el mundo masculino se dan más bajos barítonos que tenores. En Estados Unidos la voz que prima de manera natural en el mundo vocal es los bajos barítonos. Es decir, eso es lo que prima en el mundo de la ópera. Y cuando llegué a Puerto Rico, lo que primaban eran los tenores. Habían poquiticos bajos barítonos. Es una cosa curiosísima. De hecho, Puerto Rico, como bueno, es un estado libre asociado, ¿no? Que está unido a Estados Unidos, muchos puertorriqueños se van a Estados Unidos, evidentemente, a hacer o sus maestrías o ya a buscarse la vida con la carrera. Y los tenores puertorriqueños, en todos los festivales que íbamos y todo, eran vaya, venerados, porque no hay naturalmente lo que se da más, lo que florece más en el mundo de la ópera masculino en Estados Unidos son bajos barítonos. Entonces, es curioso, pero en cada lugar se desarrollan, por ejemplo, yo he encontrado, cuando llegué aquí, me encontré muchas mujeres con voces graves, con buenas voces graves, pero no tenía nada, en Puerto Rico no, en Puerto Rico hay más sopranos, las sopranos siempre primamos más, ¿no? Pero en Puerto Rico encontrar una buena voz grave era raro, es muy raro para las mujeres. Mientras que aquí yo me he encontrado muy buenas voces graves, sí, mujeres con voces graves. Y no creo que tenga que ver con el clima, porque Puerto Rico es el Caribe. Por ejemplo, en Cuba, en las mujeres, no hay así vamos a decir, de cantantes de ópera en su momento, ¿no? Antes de la revolución y todo esto. Ahora ha habido un resurgir en Cuba de la ópera en los últimos años. Hay más sopranos. No hay buenas voces graves en mujeres. Es decir, no es lo que prima, vamos a decirlo así. No es lo que prima. En el mundo masculino no sé mucho, pero en las mujeres lo que prima son las sopranos. Sopranos ya de todo el color, ¿no? Lírica, ligera, de todo el color de las sopranos, pero todo el rango, vamos a decir, de la voz soprano. Pero no hay tantas voces buenas graves. No. Entonces no creo que tenga que ver con el clima. Por ejemplo, en Rusia se da un fenómeno con los bajos, los bajos profundos. En Rusia se da, es decir, salen estos bajos profundos que son unos bajos que no estamos hablando ya de lo que hablamos la clase pasada, de todos estos, se me olvidó el nombre, subharmonics, los subharmónicos, no. Normalmente en coro, por ejemplo, en los coros rusos, es muy típico encontrar buenos bajos profundos. Entonces, es una cuestión regional, es decir, social, ¿no? Es un factor muy interesante, la verdad. Para mí se me ha hecho muy interesante como observar esas diferencias de color, ¿no? La faringe, típicamente nos referimos a ella como la garganta. Déjame ver qué dice Wilmelia. Después revisamos el chat y comentamos lo que es. La faringe, habitualmente nos referimos a ella como la garganta, consiste en el área detrás de la cavidad nasal, la nasofaringe, la boca, la orofaringe y la laringe, la laringofaringe. La nasofaringe es el pasaje desde atrás de tu cavidad nasal a tu garganta. La orofaringe es la parte de atrás de tu garganta que ves cuando abres tu boca mirándote en un espejo, ¿verdad? Cuando levantamos eso atrás que no vemos la campanilla, ese espacio ahí atrás, esa es la orofaringe. Mientras que la laringofaringe es la entrada al esófago, el tubo que lleva la comida al estómago, ¿no? Déjame ver que tengo que admitir a alguien aquí.
que lleva la comida al estómago. La faringe y la boca son flexibles y juntas forman tu más larga, la cavidad más grande de resonancia. Puedes afectar en la calidad de tu sonido cambiando el tamaño y la forma de tu boca, usando la quijada, tus mejillas, los labios y la lengua. La faringe también afecta el color porque es muscular y flexible. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando estamos cantando, ¿no? Y sobre todo cuando están aprendiendo a cantar, es muy típico que, por ejemplo, que usen la quijada, ¿no? Hay mucha tensión en la quijada, eso es normal, lo hablábamos la semana pasada sobre creo que más que nada, apaguen los micrófonos, por favor, sobre todo en la vocalización, cuando hicimos el viernes la vocalización, de cómo relajar la laringe, cómo mantener la quijada relajada, ¿no? Todo lo más relajado posible porque afecta el sonido, ¿no? Una persona que cante con la quijada muy tensa, el sonido no se oye igual que no se oye para nada igual, ¿verdad? Entonces afecta el sonido, ¿vale? Igual que las mejillas, si estamos tensos, si yo estoy dura, mientras que si estoy suelta, ¿verdad? Si todo está relajado, si mi lengua está tensa, fíjense que ahí se perdieron un montón de armónicos, a pesar de yo tener la boca abierta. Sí, estoy dando el espacio porque la mandíbula estaba abajo, pero con mi lengua, con la tensión de mi lengua, eliminé muchísimos armónicos de mi voz, ¿vale? Entonces, el pecho no es un resonador eficiente porque contiene muchos órganos y la composición de estos, de los tejidos y todo de los órganos, hacen que absorba el sonido. Las vibraciones que sentimos cuando cantamos en un rango grave a mucho volumen son como, vamos a decir, como reminiscencias. La reunión se va a acabar en 5 minutos, nos volvemos a conectar. Son como reminiscencias o reflejos de las vibraciones que realmente se están originando en la laringofaringe, ¿vale? Cuando los maestros tenemos que usar muchos recursos para que ustedes entiendan eso y para uno mismo, ¿no? Y uno dice, abre el pecho, resuena en el pecho, pero el pecho ni se abre ni resonamos en el pecho, ¿vale? Es decir, eso no... sentimos la vibración, pero en realidad las vibraciones se están produciendo al darle espacio a la laringofaringe, ¿verdad? Al expandir este espacio, que es lo que está más pegado a la tráquea y al esófago, pues por eso decimos hay que bajar la laringe. Al bajar la laringe creamos más ese espacio, ¿verdad? Estamos ampliando el espacio de la laringofaringe. Entonces, esas vibraciones se crean ahí, pero se reflejan en el pecho, ¿ok? No es que realmente estamos vibrando en el pecho, la voz no baja al pecho, ¿ok? Entonces, la laringe está colocada justo encima de las cuerdas vocales, son dos pequeñas como láminas, no sé cómo pliegues. Pliegues, muy bien, pliegues, llamados las cuerdas vocales falsas. Eso es lo que hablábamos ahorita. Si lo ven en este video, a ver si yo lo encuentro y lo subo, lo vuelvo a encontrar. En este video que yo les comentaba, esos plieguecitos, esas carnecitas que están ahí, que no hacen nada, cuando vibran a nivel intenso, es decir, para provocar estos sonidos ya de más intensidad, precisamente lo que hacen es ponerse a vibrar entre ellos, y eso es lo que crea esa vibración intensa, ¿verdad? Del scream o de todo, de los growls, estos intensos. Cantando normalmente y hablando, las cuerdas vocales falsas ni vibran ni producen ningún sonido. Hay un espacio entre las verdaderas y las cuerdas vocales falsas que se llama el ventrílocuo, que es un espacio muy pequeñito, pero es un resonador importante. Por eso les dije, ¿no? En este video se ve súper clarito dónde están las cuerdas vocales reales, ¿no? Y que encima, es decir, hay un espacio entre las cuerdas vocales reales y estos pliegues de las cuerdas vocales falsas. Por eso muchos cantantes de rock duro lo que describen como cuando
dan tips para aprender a hacer estos sonidos ya más intensos del rock and roll, es precisamente lo que te piden es como levantar, llevar el sonido más arriba, es decir, no hacerlo en las cuerdas vocales, lo describan a sí mismo como que tienes que levantar el sonido, tienes que ponerlo más arriba, porque lo que están buscando es precisamente activar las cuerdas vocales falsas, ¿vale? Entonces, descubriendo tu resonancia. El color resonante, el tono resonante, tiene que tener power, es decir, poder y claridad, un sonido que resuene, un sonido bien resonante, ¿no? En la música popular, se pueden escuchar todo tipo de colores, es decir, el uso de todo tipo de colores, brillantez, calidez, aire, airoso o claridad. Aquí esto yo se lo digo tanto a mis estudiantes y se los he dicho tanto a ustedes en estas semanas que llevamos de trabajo en sus canciones, en sus cosas. Vamos a entrar aquí. Aprender a maximizar tu resonancia va a ayudarte a descubrir los tonos brillantes de tu instrumento, los distintos colores brillantes de tu instrumento. Una vez que tienes, esto lo voy a marcar en amarillo, no vaya, ojalá pudiera marcarlo aquí estamos. Una vez que tienes la capacidad de cantar con un tono claro, límpido, un tono que todo sea sonido, puedes siempre escoger no usarlo, ¿vale? Esto hay que casi que marcarlo y escribirlo en piedra, ¿ok? Si tú desarrollas un tono y un color resonante y limpio, claro, entonces el uso ocasional de un tonito airoso en la voz va a ser muy fácil, ¿vale? Y esto se lo digo yo a todos mis estudiantes siempre. Cuando viene una persona, porque tengo